Muy buenos días, mis estimados estudiantes. Les saluda el profesor Andrés Mejía a cargo del curso de álgebra. El día de hoy, en funciones, nuestro propósito es obtener la función inversa representado con f a la menos 1. Ese es nuestro propósito, obtener la función inversa, ¿correcto? Pero para que podamos conseguir la función inversa, tiene que ser que, observen por aquí, para que una función tenga inversa, tiene que ser biyectiva. ¿Qué era biyectiva? Que tiene que ser inyectiva y sobreyectiva a la vez. Lo que vimos en la sesión anterior, ¿correcto? Ahora, ¿cómo trabajaría mi función inversa con pares ordenados? Mire, la función con pares ordenados, por ejemplo, que sea ABMN. La función inversa sería cambiando de lugar. Entonces tendríamos BA y NM al revés. Así vamos a conseguir la función inversa. Y de ahí, analizando, vamos a obtener algo interesante. El dominio de la función original es MN. ¿Y cuál es el rango de la función inversa? El rango es AM. ¿Se da cuenta que es igual? Con eso podemos decir lo siguiente, que el dominio de la función original f se convierte en el rango de la función inversa. Y el rango de la función original es el dominio de la función inversa, ¿correcto? El rango cambia a dominio de la función inversa y el dominio cambia al rango de la función inversa, ¿ok? Simplemente lo cambiamos. ¿Y cómo vamos a calcular la regla de correspondencia de la función inversa? Mire, nos dan una función f de x es igual a ax más b, ¿correcto? La idea es despejar el x. Sabemos nosotros que f de x es el y, ¿correcto? Simplemente estoy haciendo ese pequeño cambio. Y despejamos x, quiero que x quede solo, ¿correcto? Al despejar x, obviamente este b pasa a restar y menos b, y el a pasaría a dividir y menos b entre a. Y ya despejamos x. Claro, esta es una función lineal básica, puede haber muchas variantes, pero es prácticamente lo mismo. Siempre despejamos x. Una vez que hemos despejado x, vamos a hacer este cambio importante. Cambiamos el y por x. Cambiamos este y por x. Entonces tendríamos x menos b entre a, ¿correcto? Cambiamos el y por x. Y el x lo cambiamos por la función inversa. Entonces ese x lo vamos a cambiar como f a la menos 1 de x. Y ya conseguimos nuestra función inversa. Repitamos, tenemos nuestra función donde f de x es y. ¿Qué hacemos nosotros? Despejamos x. Una vez que despejamos x, dejamos el x solo, hacemos un cambio. El y lo cambio por x y el x lo cambio por la función inversa. Y ya tenemos nuestra función inversa. Perfecto. Muy bien. Ahora vamos con unos ejercicios con el primero. Calcular el dominio y el rango de la función inversa. ¿Ok? Pero, como practicando, vamos a calcular primero la función inversa de esta que está aquí. Recapitulando lo que hemos hecho nosotros hace un momento. Primero, el f de x lo cambiamos a y. Entonces tendríamos que y es igual a 3x menos 1. ¿Correcto? Ahora, la idea es despejar x, dejar el x solo. Tengo el y. Este 1 pasa a sumar y más 1. Y este 3 pasaría a dividir. ¿Correcto? Entonces, x sería igual a y más 1 entre 3. Ya despejamos x. Ahora lo que vamos a hacer nosotros es hacer el cambio. Cambio el x por la función inversa. Función inversa, ¿correcto? Y cambio el y por x. Y tendría x más 1 entre 3. Y ya conseguimos nuestra función inversa. Así de sencillo. Nada del otro mundo, ¿correcto? Ahora, pero no solamente nos están pidiendo eso. También nos piden el dominio y el rango. Quiero el dominio y el rango. A ver, por teoría sabemos nosotros que para calcular el rango de la función inversa,
el rango de la función inversa es el dominio de la función original. ¿Y cuál es el dominio de la función original? Este. Porque x pertenece, x es el dominio, nos dan el dominio. Entonces yo coloco aquí, el dominio de mi función original es igual al rango de la función inversa. ¿Correcto? Pero el dominio de la función original es esto, de menos 1 a 5. Significa que ese es nuestro rango. Entonces nuestro rango es desde menos 1 a 5. Abierto y cerrado. Qué difícil, ¿no? Qué complicado. Simplemente era cambiar. Profesor, pero ahora también nos falta el dominio, porque acá hemos calculado el rango de la función inversa. Ahora falta el dominio de la función inversa. Para el dominio de la función inversa tengo que obtener el rango de la función original. Entonces vamos a calcular el rango de la función original. ¿Y cómo lo hacemos? Claro, obviamente partimos del dominio. El dominio es desde menos 1, x está entre menos 1 abierto hasta 5 cerrado. Y vamos a construir la función para hallar su rango. ¿Ok? O sea, lo vamos a multiplicar por 3. Lo multiplicamos por 3. Tendríamos aquí menos 3, aquí tendríamos 3x y aquí por último 15. Después le restamos 1, menos 1, aquí le restamos 1, menos 1, ¿ok? Y nos estaría quedando menos 3 menos 1 es menos 4, 3x menos 1 y aquí tenemos 14, ¿correcto? Y esto que está aquí, es nuestra función. Significa que es el y, que es el rango. Este es el rango de mi función. El rango de mi función es desde menos 4 abierto a 14 cerrado. ¿Ok? Entonces lo podemos anotar aquí. El rango de mi función es. Pero un detalle. Recordemos, el rango es el dominio de mi función inversa. Entonces aquí yo voy a colocar el rango, sé que es el dominio de mi función inversa, ¿correcto? Ahora, ¿a qué equivale el rango? Hemos indicado que el rango es desde menos 4 abierto a 14 cerrado. Desde menos 4 abierto a 14 cerrado y de pasito ya tenemos el dominio de la función inversa, ¿correcto? Recuerden, el dominio de la función inversa es el rango, ¿correcto? El dominio de la función original es el rango de la función inversa. Y el rango de la función original es el dominio de la función inversa. Simplemente lo cambiamos. Muy bien. Ahora para continuar, vamos a hacer nuestro segundo ejercicio que nos dice lo siguiente. F y G son funciones donde nos dan su regla de correspondencia para cada uno de ellos. Determina la regla de correspondencia de f a la menos 1, que es la función inversa, o g a la menos 1, también función inversa. Las funciones inversas de cada uno de ellos. Y tenemos que trabajar su composición, ¿correcto? La composición de esa función, de esas funciones inversas. Entonces, primero vamos a ver las funciones inversas de cada uno de ellos. ¿Cómo hemos trabajado aquí? Facilito. El f de x es el y, entonces pongo y es igual a 2x más 1. Despejamos x. X es igual a ¿qué? Dejamos el x solo. Sería y menos 1 entre 2. Ya tenemos despejado el x. Ahora hacemos el cambio, donde el x es la función inversa. F a la menos 1 de x. Y el y lo cambio por x. Sería x menos 1 entre 2. Claro, yo coloco f porque era f, ¿no? Como acá va a ser g, voy a colocar g a la menos 1. ¿Ok? Me voy a acomodar. Profesor, y si tengo una función h, h a la menos 1. Va cambiando de acuerdo a la función. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, trabajamos aquí. ¿Qué es el g de x? Es el y, siempre es el y. Es igual a 2x menos 3. Despejamos. Entonces significa que x es igual a y más 3 y eso entre 2. Ahora hacemos el cambio.
El x cambia la función inversa, pero la función inversa de g, entonces sería g a la menos 1 de x es igual a el y cambia a x, eso no hay ningún problema, sería x más 3 y eso entre 2. Ya tenemos nuestras funciones inversas de f y de g. Perfecto. Ahora eso es lo que nos piden, nos están pidiendo eso. ¿Y qué era eso? Si recordamos nosotros, la función composición sería f a la menos 1 de quién, cuando es o, de quién, de g a la menos 1 de x. ¿Ok? En el o simplemente era f, bueno, en este caso de inversa, de g inversa. Ahora, como observamos nosotros aquí, función inversa, significa que donde vea x usted, donde vea x, ¿qué va a colocar? Va a colocar g a la menos 1. Entonces vamos a hacer un pequeño cambio. En vez de x, vamos a colocar esto. Entonces sería g a la menos 1 de x, ¿correcto? Eso, menos 1 y dividido entre 2. ¿Ok? Estoy cambiando, simplemente he cambiado el x por g a la menos 1. Nada más. Pero, ¿qué es g a la menos 1? Aquí lo tenemos. Entonces cambiamos este g a la menos 1 por x más 3 entre 2. Entonces cambiamos aquí x más 3 entre 2. Cambio el g a la menos 1 por eso. Y eso está menos 1 dividido entre 2. Ahora, sabemos que al operar esto puede pasar a multiplicar. Y tendríamos nosotros, a ver, tendríamos aquí x más 3, 2 por menos 1 es menos 2, dividido entre 2, y todo eso entre 2. Se entiende que acá hay un 1, ¿correcto? ¿Y qué vamos a aplicar aquí? El famosísimo extremos y medios, ¿ok? Extremos y medios, ahí está. Entonces nos estaría quedando, a ver, ¿qué nos queda? A ver, aquí al restar el 3 y el 2 tendríamos x más 1. Claro, y al multiplicarlo por 1, x más 1 por 1, lo mismo, no afecta. En la parte inferior, sí, 2 por 2, los intermedios, 2 por 2 es 4. ¿Y esto qué es? Ya sería nuestra respuesta. La respuesta de f a la menos 1 o g a la menos 1, ¿correcto? De x. Ahí está. Y lo hemos conseguido. Esta sería nuestra respuesta. La regla de correspondencia que nos están pidiendo. Recuerde, por favor, cómo hemos trabajado nosotros. Hemos hallado primero las funciones inversas. Un detalle. Si es g, entonces sería g a la menos 1. Recuerda esa partecita. Y después hemos trabajado nuestra función composición, donde si es f a la menos 1, g menos 1, pues sería f a la menos 1 de g a la menos 1, donde simplemente hemos reemplazado. Donde veía x, cambio g a la menos 1, y después viene toda la parte operativa. Bueno, mis queridos estudiantes, hemos logrado otro propósito, que es obtener la función inversa. Cualquier consulta, mis queridos estudiantes, por interno.